Muy buenas, tengan todos ustedes. Mi nombre es Wilmer de Jesús Sánchez Obando, estudiante de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A continuación les hablaré sobre una introducción de clase acerca de un tema de derecho laboral, el cual es las autoridades de trabajo. Este tema se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo, en el título 11, capítulo primero, en el artículo 523, nos establece qué es una autoridad de trabajo y cómo se regulan, además de cuáles son las autoridades de trabajo que se encuentran reguladas por esta misma ley. Como primera tenemos la Secretaría del Trabajo. Esta, en su artículo 524, nos define la clasificación de las autoridades, cuáles son, cómo se clasifican, cuál es su apartado. El artículo 539, por su parte, nos dice cómo se constituyen estas autoridades. Esto quiere decir cómo se ven integradas de manera real para poder aplicarse en el ámbito que le corresponde. Cabe aclarar que estas autoridades de trabajo en la materia laboral tienen como objetivo general poder regular las relaciones entre trabajadores y patrones a lo largo de su desempeño en su contrato en diversos ámbitos especializados de cada una. Por eso hay varias, pero en este momento les hablaré de las que son más importantes, como la que acabo de mencionar. La siguiente que tenemos es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta se encuentra regulada en el capítulo 9 bis. En el artículo 590, apartado A, esta autoridad nos define a quién les corresponde, cómo se encuentra constituido y cómo se aplica de manera general en los ámbitos laborales. Por su parte, el artículo 590b constituye cómo funciona, nos explica a partir de ahí cómo se ve el funcionamiento de esta autoridad dentro de los ambientes laborales. La siguiente es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Es esta. Se encuentra regulada en el capítulo 3. En el artículo 530 nos establece cuáles son las funciones de esta autoridad, cuáles son los ámbitos de aplicaciones y cómo es su manera de funcionar a gran escala y cómo se conforma. En el artículo 531 nos establece cómo debe de conformarse esta autoridad, cuál es su manera de integración, quiénes lo integran y qué caracteres tiene que presentar cada una de las partes que la integran. Está dividida en 3 partes que veremos a profundidad en la clase completa. En el capítulo 4 se encuentra regulado el Servicio Nacional de Empleo. Este tiene como objetivo velar que todos los trabajadores tengan acceso a un empleo y de esta manera generar ingresos para el país. En su artículo 537 establece los objetivos que tiene asentado esta autoridad, cuál es su función y cómo debe cumplirla y llevarla a cabo. En el artículo 538, por su parte, establece quiénes están a cargo de llevar a cabo esta autoridad, cómo se integra, quiénes son sus integrantes, qué características deben de tener estos para poder formar parte de esta secretaría. En su capítulo 5 establece la Inspección del Trabajo, que es otra autoridad y es sumamente importante para los trabajadores. En su artículo 640 de la Ley Federal del Trabajo establece las funciones que le corresponden a esta y cómo deben de llevarse a cabo. En el artículo 541 nos dice quiénes son los inspectores del trabajo y cuáles son los deberes que estos tienen atribuidos para poder realizar de manera concisa su labor. En el artículo 542, por su parte, nos habla de las obligaciones de estos inspectores, es decir, a qué se encuentran obligados y cuáles son sus funciones dentro de esta autoridad, cómo fungen ellos para llevarla a cabo y representarla como tal. En el artículo 545
nos establece la integración de la inspección, es decir, cómo se integra, quiénes se integran y qué características deben de tener las personas que se integran a esta inspección. Es decir, los inspectores tienen que cumplir con determinados requisitos para poder formar parte de esta congregación que está a cargo de las inspecciones de las autoridades de trabajo. Por último, veremos la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esta, a mi parecer, es una de las más importantes, ya que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se encarga de establecer de manera directa la cantidad monetaria que se le entregará a los trabajadores como salario cada año en el mes de enero. Esta junta establece cuál es el monto total que se les habrá de pagar a estos trabajadores. En su artículo 551 nos habla sobre los integrantes, quiénes son, cómo se integran y qué características tiene que poseer cada uno de ellos para poder desempeñar de manera correcta la labor que les fue encargada. En el artículo 570 nos habla precisamente de cómo se lleva a cabo el proceso de asentación de un monto monetario para la entrega de los trabajadores. Este debe ser entregado y aprobado para las fechas de inicio de año. Es por eso que esta comisión es muy importante, ya que en ella se basa la tasa mínima que ganan los trabajadores al año para poder realizar su sustento. Y por último, en el artículo 571 nos habla de la clasificación, es decir, cómo se clasifica cada uno de estos procesos que se llevan a cabo. Y la fijación, es decir, cómo llega la comisión a la conclusión de que el monto asalariado que está a cargo es el más indicado para los trabajadores. Es decir, cómo se lleva a cabo establecer dicho monto, qué características tiene que recurrir para poder ser aprobado y asentado como el próximo salario que se generará durante todo el año. Para finalizar, esas autoridades de trabajo son sumamente importantes, ya que ellas están encargadas de establecer los lineamientos básicos para el desarrollo de las actividades patronales y asalariales que se llevan a cabo en las relaciones de trabajo. Es decir, establecer que las empresas, sindicatos, servicios nacionales, los trabajos se encuentren regulados y dentro de los lineamientos que estas mismas establecen. Es decir, vigilar que se cumplan de manera concreta cada una de las restricciones que éstas tienen establecidas. La inspección del trabajo, por ejemplo, tiene que tener en cuenta que debe de cumplir ciertos requisitos para que los trabajadores tengan un ambiente de desarrollo realmente estable en donde ellos puedan desarrollar sus actividades de manera correcta y con el desempeño deseado. Es decir, que no arriesguen sus vidas, que tengan seguros, que sean un ambiente estable y salubre para que ellos puedan desarrollar el trabajo. Así como esta inspección es importante, todas las demás también lo son, puesto que ya que cada una de ellas, como lo había dicho anteriormente, desempeña un papel único en esta jerarquía. Cada una de ellas tiene un punto de vista que se verá con profundidad dentro de la próxima clase, que será la clase completa, en donde veremos a fondo realmente qué explica cada uno de sus artículos y cómo se deben de llevar a cabo. En esta primera introducción solamente mencioné los artículos más importantes y sus funciones, pero realmente ellas tienen mucho más a profundidad de lo que se acaba de mencionar. Son muchos más artículos y cada uno de ellos merece ser estudiado y hablado de una manera más profunda. No solamente mencionar el número del artículo, sino también hablaremos sobre qué dice y cómo se comprende. En general, y para finalizar, es de suma importancia que todos ustedes tengan un previo y breve conocimiento de la comprensión de la importancia de estas autoridades en la materia laboral. Para eso, en la próxima clase, como le estaba diciendo, hablaremos sobre la profundidad de cada una de ellas y el estudio y el ámbito que tienen en realidad.
así como también el establecimiento de todos sus artículos y lo destacable de cada una de ellas, para poder comprenderla a fondo cada una y de esta manera saber realmente cuáles son las obligaciones y las funciones que tienen cada una de ellas, así como el papel que desempeñan de manera fundamental en las relaciones de trabajo. Y bueno, es hasta aquí donde llegará esta pequeña introducción de clase, esperando contar con ustedes la próxima sesión para poder desarrollar a fondo cada una de estas autoridades de trabajo en los artículos que les corresponde a cada una de ellas. Sin más que decir, me despido de ustedes esperando tener su presencia la próxima vez.